Como sabéis, estamos en la serie Fundamentos. Fundamentos. Toda buena obra empieza con una base sólida. Estamos estudiando, pensando un poquito en las bases de nuestra fe, en las bases de la iglesia. Y hace 2 domingos estuvimos con Raúl, que es el Evangelio, ¿no? La primera parte en que pensamos un poco sobre el Evangelio. Vimos qué es y qué no es el Evangelio, el precio del Evangelio, ¿no? Sabemos que es de gracia, pero para Jesús ha costado mucho. Y entendemos un poco de eso. Y después en los ADNs también reflexionamos un poco sobre eso. Creo que ha sido muy rico para todos que participaron. Y hoy seguimos con un segundo fundamento, ¿no? Partimos del Evangelio, después pasamos por la gracia preciosa. La idea sería llamar la gracia barata, que es lo que vamos a combatir hoy. Pero vamos a, como fundamento, ver la gracia preciosa. Por eso pido que los que tenéis sus Biblias, que abrid en Efesios capítulo 2. Vamos a leer los 9 primeros versículos que son que es la porción clásica de la Biblia que habla de la gracia. Efesios capítulo 2, versículos 1 a 9. La carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, que nos presenta algo que era muy útil para la iglesia en este entonces, hace 2000 años, y sigue siendo útil y sigue siendo un fundamento para nuestra fe hoy. En otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia habéis sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Vamos a orar otra vez. Gracias, Señor, por tu palabra, y especialmente en esta mañana te agradecemos por tu gracia que nos encontró en una situación lejos de ti, pero sin que necesitáramos hacer nada, no por nuestros esfuerzos, pero solamente por la gracia fuimos reconciliados contigo. Queremos aprender de esta gracia en esta mañana. Habla con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Esta es una porción de oro en la palabra de Dios. Está entre los fundamentos de nuestra fe, de saber que la gracia es gracia. No es nada que podamos hacer, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro sacrificio que podemos llegar a Dios. Estábamos lejos. ¿Cuál era el escenario? Estábamos lejos, más que lejos, estábamos muertos en nuestras transgresiones, separados de Dios. Estábamos debajo del que gobierna las tinieblas, los que viven en la desobediencia. Éramos objeto de la ira de Dios. Por su santidad, Dios no puede con el pecado. Por su santidad éramos objeto de la ira de Dios. Pero por la gracia no nos quedamos así. Dios nos dio vida
en Cristo. Rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo. Más que eso, nos resucitó. Estábamos muertos, pero Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia habéis sido salvados. Y eso no procede de nosotros, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Cuando vemos la gracia de Dios, muchas veces, por tan simple que es, no podemos compreender. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Si yo estaba lejos, si yo, por mi vida, por mi situación, por mi condición de nacer en el pecado, si solo por esta condición de nacer en el pecado ya estábamos lejos de Dios. Por encima, todo lo que practicamos, todo lo que hacemos, todas las cosas equivocadas que hacemos, todo lo que hacemos que desagrada a Dios, no hay nada que podamos hacer para agradar a un Dios santo, un Dios que creó el universo, un Dios que tiene bajo sus manos el control de todas las cosas, como nosotros, como simples mortales, ¿no? Aquí en Linares, ¿no? De una ciudad pequeña, de un país, de un planeta. Y después de tantas generaciones, ¿qué podemos hacer para conectarnos a Dios? Pero Dios nos dice, vosotros no podéis hacer nada. Todo lo que puede ser hecho es por Jesucristo. Y la gracia viene por eso, la gracia por Jesucristo. Pero tenemos eso como la base, tenemos eso como el fundamento. Nuestro esfuerzo no puede llegar a Dios. Subir una montaña, caminar por muchos kilómetros por un camino santo, nada de eso puede mover la mano de Dios para que Él nos salve, para que Él nos considere como algo. Solamente la gracia de Dios es que puede. Este es el fundamento, esta es la base, es donde partimos nuestra reflexión de hoy. Pero el mismo apóstolo Pablo, en otra carta, la carta de Gálatas, la iglesia no de la Galicia, pero de la... ¿Cómo que es en español? Galácia, no Galicia, Galácia, no galego, Gálata. ¿Tá? En el 6º versículo del primer capítulo de esta carta, Pablo le dice a los Gálatas: me asombra que tan pronto estéis dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Entendemos la gracia, o por lo menos la gracia nos fue presentada por Jesucristo, pero en tan poco tiempo están dejando a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y esta iglesia de los Gálatas es considerada una de las iglesias primitivas, las iglesias implantadas por el propio apóstolo Pablo. Una iglesia que prácticamente aprendió casi que directamente de Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo pasando a los apóstolos con las iglesias primitivas. Si estos 40, 50 años después ya estaban pasando del evangelio de la gracia de Cristo para otro evangelio, ¿cuánto más nosotros 2000 años después? ¿Cuánto más nosotros podemos dejar este regalo del evangelio de la gracia para pasar para otro evangelio? Y el libro de Gálatas es muy interesante, recomiendo que leáis durante la semana también, porque es un alerta muy fuerte sobre eso. Todo el libro él va a hablar del peligro de concentrarnos en la ley y dejarnos la gracia de Dios, que es tan importante. Porque empezamos a pensar cómo la iglesia de los Gálatas empezó a pensar en este entonces, que
por algún motivo, lo que hacemos puede mover la mano de Dios. Empezamos a pensar que si no hacemos algo para merecer la gracia de Dios, eso no nos sirve. Tenemos que hacer algo, tenemos que buscar, tenemos que luchar por eso, porque la gracia, aunque se llame gracia, es imposible que sea tan de gracia. E empezamos a vivir em um activismo, empezamos a viver pensando que quanto mais trabalhamos, quanto mais nos sacrificamos, mais vamos a alcançar a graça de Deus, mais vamos a alcançar a bondade de Deus em nossa vida. Pero lo que mueve la mano de Dios, essa é uma frase que he apuntado aqui. Lo que mueve las manos de Dios no es nuestro sacrificio. Lo que mueve las manos de Dios es la fe que nos fue dada por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Quando transformamos a graça de Deus, o evangelho de la graça de Deus para o evangelho del esforço humano, cambiamos completamente o propósito ou o significado de la graça de Deus. Então, começamos a trabalhar, começamos a fazer muita coisa, imaginando que a compaixão de Deus vai venir sobre nós, porque estamos cada vez mais buscando, haciendo, trabalhando para que a graça de Deus esteja sobre nós. Quando, em la realidade, a graça nos foi dada e não podemos considerá-la dessa maneira. Lo que realmente transformará a realidade a nosso alrededor não é quanto sacrifício hemos hecho para Deus, sino quanto de Deus há em nós. A vezes pensamos, entendemos um pouco o significado do ayuno, por exemplo, em la Bíblia. E pensamos, temos que ayunar. E vou ter um propósito. Vou ayunar porque necessito um coche novo. E agora vou começar a ayunar, vou levar 40 dias sem comer jamón. Este é um sacrifício muito grande aqui na Espanha, não? Ou vou levar uma semana solo tomando água e não comendo nada. El ayuno é uma prática da vida cristiana que está na Bíblia. Pero quando lo hacemos com o significado, com o propósito equivocado, estamos pecando contra Deus, al revés, al contrário de encontrar a graça de Deus. Porque o ayuno ou as disciplinas espirituais que temos são unicamente para que nós estemos cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais conectados a Ele, conhecendo a Ele. Então, se buscamos, se hacemos um sacrifício a Deus, pensando que por este sacrifício podemos de alguma maneira impressionar a Deus, já começamos equivocadamente. Não há nada que podamos fazer que pueda impressionar a Deus. Não há nada que podamos fazer que pueda impressionar a Deus. Deus não vai ver, mira que siervo dedicado, como ha hecho, como ha dejado de comer tanto tempo, como ha trabajado tanto entre os pobres, como ha todos os domingos chegado antes aqui para preparar a sala para que tenhamos nuestra reunião. Agora sim, como ele está trabalhando muito, vou a darle lo que pide, vou a darle lo que necessita. Sí, toma tu coche novo, porque has trabajado muito, agora puedes ter tu coche. La gracia de Dios es mucho más que eso. La gracia de Dios es algo que viene a nosotros por gracia, pero nos impulsa a trabajar. Trabajamos o servimos porque ya recibimos la gracia. La gracia viene antes y viene directamente de Dios, no por nuestros esfuerzos. Y es por eso que trabajamos, es por eso que servimos. Nada lo que hagamos puede impresionar a Dios. Si no fuera la gracia, todos estaríamos condenados. Si no fuera la gracia, todos estaríamos condenados. Y este pensamiento equivocado de la gracia de Dios nos lleva a una vida de culpa y miedo. Culpa porque nunca podremos llegar al patrón de Dios. Nunca podremos llegar a lo que Deus consideraria algo
que pudiera alcançar sua graça, porque não existe nada que podamos fazer para alcançar sua graça. Então vivimos este sentimento de culpa, sempre tentando, e por outro lado de medo, ou como um complemento, não? Viene o medo, porque se não podemos chegar a este patrão de Deus, vivimos com medo de que vamos a ser fulminados a qualquer momento. Um raio vai cair sobre nossa cabeça ou vamos a sofrer um acidente ou todo, porque não podemos chegar ao lugar onde poderíamos com nosso esforço agradar a Deus. E isso nos leva a outro lado mais peligroso. Por quê? Se não entendemos a graça como algo de graça, como algo que viene de la parte de Deus, e por isso pensamos que por nosso esforço podemos agradar a Deus, podemos ser levados ao outro lado de la gracia, que seria o tema de hoje, la gracia barata. Para isso me gostaria apresentar-lhes este homem, Dietrich Bonhoeffer. Os que estudiam teología seguramente van a pasar por este hombre. Este hombre, hay que decir de la manera correcta, ¿no? Era un pastor y teólogo alemán, porque si digo era un teólogo y pastor alemán, van a pensar que es un perro, ¿no? Entonces era un pastor y teólogo alemán que vivió en estos años del comienzo del siglo pasado. E como podeis ver, morreu em 1945, porque este ano é importante para a humanidade. O fim da Segunda Guerra Mundial. E ele, um pastor alemão, que vivia na Alemanha, não? Hizo parte de uma das igrejas, e isso é incrível pensar, hoje como miramos, não? Hacia atrás, e sabemos todo o que passou com o nazismo e todo. Sabemos que o nazismo foi algo terrível, foi algo desumano, sim, pero desafortunadamente muitas igrejas estavam ao lado de Hitler neste entonces. E Dietrich Bonhoeffer foi um dos pastores que se puseram em contra do regime nazista de Hitler e por isso foi perseguido. Tuvo que huir a Estados Unidos. Depois ele escreve que se arrependeu de huir a los Estados Unidos, vuelve a Alemanha e se pone em contra do regime nazista de Hitler. E em todo este tempo ele escreveu muitos livros que são muito importantes hoje para a teologia. Pero o que mais me encanta é que ele mais estudiado hoje se chama El Costo del Discipulado. El Costo del Discipulado. Em que ele habla de que o Evangelho e a graça e o amor de Deus não hace sentido em nossa vida se não viene com o discipulado. E neste livro ele apresenta o conceito de la gracia barata, em que diz: la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir el arrepentimiento. Bautismo sin disciplina eclesiástica. Comunión sin confesión. La gracia barata es gracia sin discipulado. Gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Y él sí podía decir esto con propiedad, porque defendió la fe, fue en contra el régimen, fue encarcelado por eso y murió y fue, ¿cómo se dice? Ejecutado 2 semanas antes del fin de la guerra, 2 semanas antes de la muerte de Hitler y dejó este ejemplo para nosotros. El peligro de dejar este lado, de no entender la gracia, ¿no? Todos os lados que estamos apresentando agora são malos. Se entendemos a graça como algo que temos que buscar, temos que lutar por ela, temos que merecer esta graça, e deixamos este lado e vamos ao outro lado e pensamos que, bem, já temos a graça me abraçou,
Y ahora puedo vivir de la manera que quiero. Porque la gracia es de gracia, pero nos impulsa a vivir para Cristo. La gracia barata es cuando predicamos y no hablamos de perdón, no hablamos de arrepentimiento, hablamos simplemente del amor de Dios que está sobre todos nosotros, pero que no exige nada de nosotros para vivir esta vida cristiana. Y esto nos lleva, por ejemplo, al que más vemos en los días de hoy, que es el cristianismo no practicante. O sea, muchas veces el cristianismo se vuelve parte de la cultura de un pueblo, se vuelve parte de la familia. Voy a bautizar a mi hijo, voy a casarme en la iglesia, al final porque soy cristiano. Pero el evangelio nos abraza, pero nosotros no abrazamos el evangelio. La gracia nos abraza, pero nosotros no abrazamos la gracia. La gracia es compromiso. Sin embargo, no es compromiso para alcanzar las cosas, sino para alcanzar una única cosa, que no sea yo quien viva, sino que Cristo viva en mí. Nuestro compromiso con la gracia es andar con Cristo para que seamos cada vez más parecidos con Cristo. Y cuando ayunamos, por ejemplo, ayunamos sabiendo que Dios está trabajando en nuestra vida y no nosotros que estamos trabajando en las opiniones de Dios sobre las cosas. Juan Calvino, uno de los reformadores, ¿no? Uno de los nombres de la Reforma Protestante dijo: solo la fe salva, pero la fe que salva nunca está sola. Solo la fe salva, pero la fe que salva nunca está sola. Recibimos la fe, somos salvos por la fe. Y la fe, incluso la fe no viene de nosotros. La fe viene de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, que nos da esta fe por la cual somos salvos. Pero esta fe nunca viene sola. Entonces, nuestra primera conclusión de hoy: la gracia no es barata. La gracia no es barata. 1 Corintios 15 y 10. Hay muchos versículos en la Biblia que van a hablar de eso. He seleccionado algunos para que pensemos bien sobre el precio de la gracia preciosa. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No por mi esfuerzo, por la gracia de Dios. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. La gracia que Él me concedió, dio frutos en mi vida. Al contrario, Él trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia que recibo de Dios me impulsa a trabajar, me impulsa a hacer, no por culpa, no por miedo, no lo hacemos porque si no lo hacemos no vamos a recibir lo que estamos orando, ¿no? Parece los reyes, ¿no? Pero la cultura del Papá Noel, ¿no? Aquella cosa de, si no te portas bien durante el año no vas a recibir el regalo de reyes, ¿no? No tiene valor ninguno escribir una carta a los Reyes Magos si no te has portado bien durante el año. No es por eso que nos portamos bien, es porque ya recibimos el regalo. Y es por eso que vivimos cada vez más buscando ser parecidos con Jesús. Después en 2 Corintios, estas son todas cartas escritas por el apóstolo Pablo. 2 Corintios 6 y 1. Nosotros, colaboradores de Dios, os rogamos que no recibáis su gracia en vano. O sea, recibimos la gracia, pero tenemos una responsabilidad a partir de eso. No puede ser en vano. Somos abrazados pela gracia, pero también abrazamos a la gracia. Y continúa. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones,
angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Entonces, recibir la gracia no significa que vamos a tener la vida perfecta. Vamos a tener problemas, vamos a tener azotes, vamos a poder ser encarcelados como Dietrich Bonhoeffer, que vivía la gracia y murió por eso, murió por defender la idea de la gracia. Pero aún así, a nadie damos motivo alguno de tropezo para que no se desacredite nuestro servicio. Y siguiendo, versículo 6, servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores. Conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Mira qué increíble eso. A los ojos del mundo puede ser que vean a nosotros y vean como pobres, como sin los valores del mundo, ¿no? Lo que vemos aquí, el mundo tiene sus valores, nosotros como cristianos tenemos nuestros valores, la alegría, siendo ricos en misericordias, por ejemplo, enriqueciendo a muchos, porque muchas veces dejamos de lado nuestros intereses para buscar el interés de Dios. Segundo punto, la gracia es el resultado de nuestra vida cristiana, no la premisa inicial, y es otra cosa que vemos en las palabras de Bonhoeffer. La gracia como premisa inicial es la gracia barata. La gracia como resultado es la gracia preciosa. Ahora vamos a entender qué significa. Quien la ve como una premisa inicial, peca pensando que Dios lo perdonará. No la ve como gracia, no la ve como perdón para el pecado, sino como una excusa para pecar. Si vemos la gracia como premisa para nuestra vida, entendemos que recibimos esta gracia y no tenemos que hacer más nada. Podemos pecar porque tenemos el perdón. ¿Para qué vamos a vivir si no podemos, si partimos del principio que no vamos a perder la salvación que tenemos en Jesús? Podemos vivir de la manera que queremos, según nuestra voluntad, que Dios sigue perdonándonos mientras cometemos pecado. Y esto es verdad. Dios sigue perdonándonos mientras cometemos pecado en nuestra vida, porque cuando tenemos el encuentro con Él, la transformación empieza y va a completarse solamente en el día de Cristo Jesús, cuando estaremos para siempre con Él. Pero si entendemos la gracia simplemente como esta premisa, vamos a vivir una vida de esta manera, sin entender que la gracia preciosa nos impulsa a vivir de manera santa, de manera que busca a Dios, que busca agradar a Dios en nuestro día al día. ¿Existe una ofensa más diabólica a la gracia que pecar confiando en la gracia que Dios nos ha concedido? ¿Existe una ofensa más diabólica a la gracia que pecar confiando en la gracia que Dios nos ha concedido? Voy a pecar porque sé que puedo recuperarme después, sé que Dios va a perdonarme. La gracia barata es la gracia que justifica el pecado, pero no justifica el pecador. La gracia que perdona el pecado, pero no transforma el pecador. Y mientras andamos con Cristo, mientras somos cada vez más parecidos con Cristo, dejamos que la gracia preciosa trabaje en nuestra vida para que vivamos la vida según la voluntad de Dios. Y para terminar, la gracia de Dios, además de ser la que transforma nuestra vida, es poder de Dios para nuestra vida.
La gracia de Dios también es poder de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, vemos esto en 2 Corintios, la misma carta de Pablo a los Corintios, versículos 9 y 10 del capítulo 12. Pero él me dijo, Jesús, ¿no? Dios dijo a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Dios. Una pausa aquí. No para que por mis debilidades, volviendo al concepto inicial, por mis debilidades voy a convencer a Dios de darme poder. No, pero sino que para que permanezca sobre mí el poder de Dios. Porque si soy débil en Cristo Jesús, soy fuerte. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones. Pablo fue una persona que pasó por todo eso, ¿no? Dietrich Bonhoeffer también. Persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gracia es poder de Dios en nuestra debilidad. Dios trabaja en nuestra debilidad. No tenemos que cuando llegamos delante de Dios, no tenemos que jactarnos, bonita esta palabra, no tenemos que jactarnos, no tenemos que orgullarnos de lo que somos. Podemos llegar desnudos delante de la presencia de Dios diciendo, yo no tengo nada, todo que tengo viene de ti. Estando en ti, viviendo en ti, entonces soy rico, entonces soy fuerte. Y la gracia de Dios es poder de Dios para nuestra vida. Y para terminar, Lucas 9, 23 a 25, palabras del propio Jesucristo. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si se pierde o se destruye a sí mismo? Muchas veces estamos en nuestra vida luchando, buscando siempre el próximo nivel, buscando siempre el suceso o el éxito, ¿no? Buscando siempre el éxito, buscando siempre estar cada vez mejores, comparándonos con nuestros vecinos, cuando en realidad, cuanto más dejamos las cosas de este mundo y buscamos la voluntad de Dios, más parecidos con Jesús seremos. Como Dietrich Bonhoeffer en su libro enfatizó mucho el discipulado, el valor del discipulado. ¿Y qué es el discipulado? Es simplemente andar con Cristo, es crecer, es no darse por completo. No llegar, ya lo sé lo suficiente, todo que necesito para vivir como cristiano, sino buscando. El discipulado dura la vida toda, el discipulado dura toda la vida, porque es un proceso de Dios trabajando en nuestra vida hasta el día de Cristo Jesús. Y si alguien quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, que se niegue a sí mismo. Deje sus propios intereses. Y eso quiere decir, no tengo más que trabajar, no tengo más que hacer de nada, no tengo más que limpiar mi casa porque mis intereses no importan más. Sino que buscad en primer lugar el reino de Dios y las otras cosas nos serán añadidas. Y de esta manera, cuanto más conocemos la voluntad de Dios, cuanto más conocemos a Jesús, más parecidos con Él seremos y más entenderemos su voluntad para nuestra vida. Y en cierto momento, quizás lo que parecía tan valorado para tu vida, para nuestra vida, como un nuevo coche o como un piso en la mejor urbanización de Linares, lo que parecía tan importante deja de ser importante porque pasamos a ver lo que realmente importa en nuestra vida, que es buscar la voluntad de Dios y compartir el amor y la gracia
que recibimos. Además de recibir la gracia, vivir la gracia con el poder que viene de Dios, también tenemos la responsabilidad de compartirla, de presentar a las personas que no la conocen, para que también puedan experimentar esta maravillosa gracia que viene de Dios. Que Dios nos bendiga, que a cada día podamos entender mejor de su gracia y podamos buscar su voluntad para vivir con poder la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén.